Bueno, buenos días a todos. Estamos, como sabéis, siguiendo la carta a los Filipenses. El lema de nuestra serie es Vivir es Cristo. La semana pasada estábamos tocando el versículo 21, que es un poco el eje donde gira toda esta serie, ¿no? Vivir es Cristo. Y hoy damos un poco un adelanto, un pasito más hacia adelante, y decimos que vivir es Cristo, juntos, firmes y también visibles. De eso trata los versículos que vamos a leer de aquí un momento, donde se nos habla precisamente de eso, de vivir juntos, firmes y de una forma visible. Hace un tiempo un amigo me contó una experiencia curiosa que quisiera poner delante vuestro como introducción a lo que va a ser el mensaje de hoy. Este amigo llegó al aeropuerto con todo preparado, con el billete en la mano, con la maleta bien hecha y con tiempo de sobra para que el avión no se le escapara. Pasó el control de seguridad sin problemas, pero al llegar al mostrador de embarque, el agente le pidió el pasaporte y en ese momento se dio cuenta de algo terrible. El pasaporte se lo había dejado en casa. Tenía el billete correcto, sabía dónde iba, pero no llevaba consigo aquello que acredita quién era y a qué país pertenecía. Por lo tanto, no pudo volar. Esa experiencia ilustra algo que también puede ocurrir en la vida cristiana. Podemos confesar la fe correcta, saber a dónde pertenecemos, incluso hablar bien del Evangelio. Y sin embargo, olvidar que nuestra vida cotidiana es, en cierto modo, el pasaporte visible de esta ciudadanía que tenemos. Y la semana pasada estábamos escuchando una de las afirmaciones más radicales de toda la Escritura. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y vimos que esta frase no es un lema inspirador, sino es una vida completamente reordenada desde el corazón. Una vida donde Cristo es el centro, el motor y la esperanza, incluso frente a la muerte, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y la segunda parte, y el morir es ganancia, dice Pablo. Pero Pablo no se detiene ahí, porque una fe que solamente transforma al interior, pero no se hace visible en la manera de vivir, pues queda totalmente incompleta. Y hoy vamos a dar ese, como decía antes, ese pasito más hacia adelante, porque Pablo ya no habla del yo, sino del nosotros. No habla desde la convicción personal, sino habla a la vida comunitaria, y habla no solamente del corazón, sino también a la conducta. Y lo hace con una palabra clave que marca todo el pasaje, porque el pasaje que ahora leeremos empieza así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y Pablo está diciendo, si Cristo realmente es tu vida, entonces hay algo que debe notarse inevitablemente, y es la manera en que vivimos el Evangelio juntos. Esta semana Fran Solórzano me enviaba una frase. Él también está reflexionando y estudiando la carta a los Filipenses, y me enviaba una frase que define bien lo que es este comienzo del texto que vamos a estar meditando en esta mañana. Y él decía, nuestro comportamiento define nuestra entrega a la proclamación del glorioso Evangelio. Nuestro comportamiento nos define. Vivimos en un contexto donde la fe no suele ser atacada frontalmente, pero sí empujada
hacia lo privado. No se nos persigue, pero se nos tolera mientras que no incomodemos. Mientras la fe se quede en lo íntimo, no hay problema. Y Pablo escribe a una iglesia en una situación parecida. No les pide que se escondan ni que ataquen, sino que vivan de una manera tan coherente, tan unida, tan firme, que el Evangelio se haga visible sin imponerse. Así que la pregunta que nos acompañará hoy, en esta mañana, no es simplemente si creemos en el Evangelio, sino ¿se nota el Evangelio cuando caminamos juntos? ¿Se nota el Evangelio cuando caminamos juntos? Porque cuando Cristo es nuestra vida, como estábamos declarando la semana pasada, el Evangelio no solamente se cree, sino se vive, se vive. Así que vamos a leer estos 4 versículos del capítulo 1 de Filipenses, del 27 al 30. Y dice así la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vivir de una manera digna del Evangelio. Es lo que nos dice el comienzo de este versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Pablo comienza esta sección con una expresión enorme, de enorme peso espiritual. Dice solamente, solamente. Es como si dijera, ¿no? Traduciendo un poquito la expresión, si todo lo demás quedara en un segundo plano, esto es lo que no se puede negociar. Que os comportéis como es digno del Evangelio. Así que después de afirmar que vivir es Cristo, Pablo aplica esta convicción de que vivir es Cristo a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida diaria. Porque una fe que no se traduce en una forma concreta de vivir termina siendo solamente una idea correcta, pero no una vida transformada, que es a lo que nos ha llamado el Señor Jesús. Una vida que refleja el Evangelio no solamente lo confiesa. Y el verbo que aquí utiliza Pablo, que es traducido como comportarse, no significa simplemente comportarse bien. Tiene un trasfondo más profundo, un trasfondo político y también social. Significa vivir como ciudadano, vivir como ciudadano. Y para los filipenses esto era muy claro. Ellos sabían entender bien lo que estaba diciendo el apóstol. Filipos era una colonia romana y aunque aquellos que vivían allí eran romanos y vivían lejos de Roma, sabían que estaban representando a Roma. Su manera de vivir debía reflejar la ciudadanía a la cual pertenecían. Así que Pablo está tomando esta idea, esta imagen, y la eleva espiritualmente hacia todos nosotros y nos dice: vivid como ciudadanos del reino de Cristo. Y más adelante lo dirá sin rodeos. Cuando veamos el capítulo 3, en el versículo 20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esto significa que el Evangelio no solo cambia nuestro destino eterno, sino también nuestra forma de habitar el presente. No vivimos para adaptarnos, sino para representar a Cristo. No vivimos para agradar, sino para reflejar a Cristo. Cuando Pablo habla de vivir dignamente, no está hablando de una vida impecable, de que tengamos una vida intachable, sino que tengamos una vida coherente con lo que decimos. Y
Se refiere Pablo a que haya armonía entre lo que creemos y lo que vivimos. Y Pablo usa esta idea también en otros lugares. En el capítulo 4 de Efesios, él dice: andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O en Colosenses también dice: andad como es digno del Señor, agradándole en todo. Vivir dignamente el Evangelio no es vivir sin caer, sino levantarse siempre desde la gracia. No es esconder o ocultar nuestras luchas, sino permitir que el Evangelio transforme nuestras luchas. Decía Martin Lloyd-Jones: la mayor necesidad de la iglesia no es más actividad, sino más autenticidad. Así que Pablo no menciona aquí grandes gestas espirituales cuando está escribiendo a los filipenses. Habla de comportarse, de vivir, de conducirse. El Evangelio se nota en cómo hablamos, en cómo tratamos al que piensa distinto, en cómo respondemos cuando somos heridos. El Evangelio se nota en cómo usamos el poder, el tiempo, los recursos que tenemos. Jesús lo dijo con claridad cuando está en el Sermón del Monte. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La vida cristiana no es un espectáculo, pero sí es un testimonio visible hacia los que nos rodean. Y muchas veces pensamos que el Evangelio solo se anuncia con palabras, pero Pablo nos recuerda que nuestra vida también predica. A veces se suele citar aquella frase de Francis de Sales, ¿no? Predica el Evangelio en todo tiempo y cuando sea necesario usa la palabra. Eso no significa que las palabras no importen, claro que importan, sino que nuestras palabras pierden credibilidad cuando no van acompañadas de una vida transformada. Y una iglesia que vive el Evangelio con humildad, que vive el Evangelio con integridad y amor, se convierte en una predicación constante, incluso cuando no estamos hablando. Alguien dijo una vez que el cristiano es la única Biblia que muchos leerán. Para muchas personas el primer contacto con el Evangelio no es un texto bíblico, sino una vida. No leen a Pablo, nos están leyendo a nosotros. Y Pablo sabe esto, y por esto comienza aquí diciendo eso: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Antes de hablar de la oposición, como hemos leído, del sufrimiento, o antes de hablar de la lucha, nos llama a una vida que haga creíble el mensaje. Y este no es un primer punto aislado, es el fundamento de todo lo que sigue después. Solo una vida digna del Evangelio puede permanecer firme, como veremos luego, caminar unida, enfrentar la oposición sin miedo e interpretar el sufrimiento con esperanza. Y todo comienza aquí, en una vida cotidiana alineada con la verdad que confesamos con nuestra boca. Hermanos, Pablo no nos pide que vivamos para impresionar al mundo, sino para honrar a Cristo, como estábamos viendo la semana pasada. Porque cuando Cristo es nuestra vida, nuestra manera de vivir se convierte en una carta abierta que apunta no a nosotros, sino al Evangelio que nos salvó. Por eso dice la segunda parte del versículo 27, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Como ya hemos mencionado en otras predicaciones, Pablo está preso cuando escribe estas palabras y no sabe si volverá a ver a los filipenses, pero hay algo que anhela escuchar.
Dice, esté presente o no, ¿qué es lo que anhela escuchar Pablo? Lo que desea escuchar es que la iglesia permanece firme y unida. Y esto nos recuerda una verdad fundamental. La madurez espiritual de una iglesia no se mide por la presencia de sus líderes, sino por la solidez de su comunión en Cristo. Y la palabra que aquí él cita, el apóstol, firmes, transmite la idea de permanecer en pie, sin retroceder, sin desmoronarse. Es una imagen tomada del ámbito militar. No describe a alguien que está atacando, sino a alguien que está resistiendo con determinación. Y Pablo utiliza esta misma exhortación en otros lugares cuando escribe las cartas. Dice, estad firmes en la fe, escribe a los corintios. O así que, hermanos, estad firmes. Luego nos dice en el capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 1. La firmeza cristiana no es rigidez doctrinal sin amor, ni obstinación orgullosa. Es una estabilidad que nace de estar arraigados en Cristo Jesús. Y Jesús lo ilustró bien con la parábola aquella de las dos casas, una edificada sobre la arena, otra edificada sobre la roca. Y al final, después de esta ilustración, Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y según la ilustración del Señor, la tormenta llegó a ambas casas. La diferencia del resultado no fue la ausencia de dificultad, sino el fundamento donde estaba la casa. Una sobre la arena quedó derruida, la que estaba sobre la roca quedó en pie. Firmes y unánimes. Pablo no habla simplemente de una cercanía física, sino de una unidad profunda. Él dice, en un mismo espíritu. Y apunta a una misma orientación interior, un mismo latido. No se trata de uniformidad la iglesia, sino de una dirección compartida. Y la iglesia primitiva lo vivía así y sabía bien de esto. Dice en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. John Stott decía que la unidad cristiana no es un sentimiento vago, sino una obediencia común a la verdad que nos ha sido revelada. Y cuando el Espíritu Santo gobierna, las diferencias no desaparecen. A veces pensamos esto, ¿no? Que nuestras diferencias, porque gobierna el Espíritu Santo, van a desaparecer y todos vamos entonces a pensar lo mismo. No es eso lo que dice la palabra. Cuando el Espíritu Santo gobierna, las diferencias no desaparecen, pero pierden su poder destructivo. Y Pablo introduce después una segunda imagen, la del combate. Dice, combatiendo unánimes. Pero este no es un combate entre creyentes, sino por la fe del Evangelio. Y aquí el verbo tiene un matiz deportivo. Tiene el matiz de aquellos atletas que corren, que luchan juntos por una misma victoria. Y nadie corre su propia carrera, nadie busca su gloria personal. El Evangelio no avanza por esfuerzos individuales desconectados, sino por una comunidad que sabe por qué lucha y por qué vive. Por eso Pablo dirá más adelante en el capítulo 2, en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. La unidad no es opcional para la iglesia de Cristo, es parte del testimonio del Evangelio. Y Jesús fue muy claro en aquella oración que eleva al Padre, que queda recogida en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Él pide, para que todos sean uno, para que el mundo crea, La unidad de la iglesia no solo para nuestro bienestar interno, es una proclamación visible ante el mundo. Y donde hay un amor perseverante,
hay un perdón sincero y hay una colaboración humilde, el Evangelio se vuelve creíble. Decía Francis Schaeffer, la unidad visible de los cristianos es la apologética final del Evangelio. La unidad visible de los cristianos actúa como la defensa más convincente de lo que es el mensaje cristiano, pues demuestra en la práctica los valores que el propio Evangelio predica. Y me gustaría poner una imagen de esto mismo, de estar firmes y unánimes en un mismo espíritu. A lo largo de la predicación os voy a poner algunas imágenes. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Quedaros con las imágenes también y así podréis también un poco ilustrar lo que quiero decir y compartir con vosotros en esta mañana. Y la imagen es la de un puente colgante. Un puente colgante puede parecer frágil. Cables delgados, piezas pequeñas y están tensadas en equilibrio. Pero su fuerza, la fuerza de este puente colgante no está solamente en un cable, sino en la tensión que es compartida por todos los cables. Si un cable se rompe, los demás sostienen. Pero si varios cables se aflojan, todo el puente queda en peligro. De esa misma manera, así es también la Iglesia. La unidad no elimina la tensión, pero sí la distribuye de forma que el cuerpo entero puede permanecer en pie. Pablo no imagina una iglesia fuerte por la suma de individuos fuertes, sino por una comunidad que camina junta, que se sostiene mutuamente y lucha por la misma fe. Porque cuando Cristo es nuestra vida, la firmeza no es individual y la victoria nunca tampoco es en solitario. Y dice después el apóstol, y en nada seáis intimidados por los que se oponen. Pablo aquí introduce a continuación una afirmación tan breve como poderosa. No dice, si llega la oposición, sino que da por hecho que ésta está presente. La vida cristiana vivida con coherencia inevitablemente genera resistencia, genera oposición. Y Jesús nunca engañó a sus discípulos acerca de esto. Fue honesto desde el principio. Él les dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Seguir a Cristo no significa tener una vida sin conflicto, sino una vida con otro tipo de seguridad en medio de ese conflicto. Y la palabra que utiliza aquí Pablo, intimidados, describe a un animal que se sobresalta repentinamente, pierde el control y huye de forma desordenada. Es una imagen muy gráfica. El miedo no necesita destruirnos para vencer. A veces pensamos que el miedo nos puede destruir. No necesita destruirnos el miedo para vencer. Le basta con paralizarnos. Nos hace callar cuando deberíamos hablar. El miedo nos hace retroceder cuando deberíamos permanecer firmes. El miedo a veces nos hace adaptarnos cuando deberíamos ser fieles. Por eso a lo largo de toda la Escritura, una de las expresiones más repetidas, como ha dicho bien esta mañana Ana, es no temas, no temas. No porque no haya motivos para temer, sino porque Dios es mayor que cualquiera de esas amenazas que nosotros podamos padecer. Dice el salmista en el Salmo 118, versículo 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En muchos lugares del mundo la oposición al Evangelio es violenta y explícita. A veces cuando vemos algún vídeo, algún reel o alguna noticia se nos ponen los pelos de punta.
viendo lo que están viviendo otros hermanos nuestros en otros lugares de este mundo. Hay oposición al Evangelio violenta. En otros contextos, como el nuestro, la oposición suele ser más sutil, pero no menos real. No se nos encarcela, pero se nos desacredita. Cuando hay algún fallo dentro de la iglesia, rápidamente los medios que no nos tienen en cuenta para nada lo divulgan, ¿verdad? No se nos prohíbe creer en nuestra sociedad, en el sitio donde vivimos, pero se nos exige que no expresemos nuestra fe de manera pública. No se nos persigue, pero se nos presiona para que diluyamos el mensaje, ¿verdad? Puedes creer lo que quieras, siempre que no incomodes. Y tu fe está bien, mientras no tenga consecuencias. Y Pablo está escribiendo precisamente a una iglesia que vivía bajo este tipo de presión. Y les dice, no permitáis que el miedo marque vuestra forma de vivir el Evangelio. No os dejéis intimidar. Y es importante notar algo. Pablo no llama a la confrontación violenta ni a una actitud defensiva. La valentía cristiana no es estridente, no grita, no humilla, no impone. Es una valentía serena que está anclada en la confianza que tenemos en Dios. Por eso Pedro, cuando escribe su primera carta, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con mansedumbre, con reverencia. La iglesia supera el miedo no respondiendo con dureza, sino manteniéndose fiel desde la humildad. Y un detalle clave del texto es que Pablo no habla de individuos aislados, habla de una iglesia. El miedo se intensifica cuando estamos solos, se intensifica en la soledad, pero la valentía crece en comunidad cuando estamos juntos en un mismo sentir. El escritor de Eclesiastés, Salomón, lo dice con una sabiduría sencilla, mejor son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Cuando caminamos juntos, la oposición ya no nos define, la comunión es la que nos sostiene. El reformador Martín Lutero escribió, un cristiano aislado es un blanco fácil, una iglesia unida es una fortaleza. La imagen que podríamos poner es la de un termómetro y un termostato. No sé si sabéis la diferencia, supongo que sí. ¿Qué diferencia hay entre un termómetro y un termostato? El termómetro solo refleja la temperatura del ambiente. Un termostato la regula. Y muchos viven su fe como termómetros. Reaccionan al ambiente que les rodea, suben o bajan con la presión. Pero Pablo llama a la iglesia a ser un termostato espiritual, no negar la realidad, pero no dejar que la realidad dicte nuestra fidelidad. Así que la iglesia no está llamada a reflejar el clima de este mundo, sino a transformarlo con una presencia fiel en medio de él. Cuando Cristo es el centro, el miedo deja de ser el motor, no porque desaparezca, sino porque ya no gobierna. Por eso Pablo podía decir con toda autoridad, para mí el vivir es Cristo, y por eso también podía decir, en nada estoy intimidado, en nada. Decía un hombre de Dios, un hombre con Dios siempre es mayoría. Un hombre con Dios siempre es mayoría. No vivir sin miedo no significa vivir sin amenazas, significa vivir con una confianza más profunda en aquel que tiene el control de nuestras vidas. Y cuando Cristo es nuestra vida, el miedo ya no dicta nuestras decisiones, la fidelidad a nuestro Dios lo hace.
Y así, sin alzar la voz, sin imponer, sin huir, la Iglesia anuncia que hay un rey que sigue reinando. Y sigue diciendo en el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, lo cual es para ellos señal de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto de Dios. Este pasaje encierra una de esas afirmaciones profundas, pero al mismo tiempo desconcertantes de todo el pasaje, ¿no? Porque Pablo está aquí señalando que la manera en que vive la Iglesia frente a la oposición tiene un peso espiritual considerable. Nuestra firmeza, nuestra unidad, nuestra ausencia de miedo se está convirtiendo en una señal. Y es una señal doble, una señal que apunta en dos direcciones totalmente opuestas. Una señal para quienes se oponen, para quienes no creen. Y Pablo dice que esa actitud es para ellos señal de perdición. Y esto no significa que la Iglesia condene a nadie, ni que disfrute del juicio ajeno. El Evangelio nunca debe predicarse con arrogancia, nunca debe defenderse así como leíamos a Pedro, ¿no? Con mansedumbre y reverencia. La idea es otra, la idea es que cuando el pueblo de Dios permanece fiel, unido y sereno, bajo presión, queda en evidencia que la oposición a Cristo no está triunfando. Y Jesús lo dijo también, lo expresó. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La existencia misma de una iglesia perseverante es un testimonio silencioso de que Dios está actuando. Revela que hay otra realidad operando y eso confronta, no siempre con palabras, sino con hechos. Pero como decía antes, es una señal doble, una señal también para los creyentes. Pablo no se queda ahí, dice algo más, dice, pero a vosotros señal de salvación, y esto es de Dios. La oposición no solo revela algo sobre quienes rechazan el Evangelio, también confirma algo en el corazón de los creyentes. Cuando una iglesia permanece firme bajo presión, Dios está diciendo, me pertenecéis, me pertenecéis. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, decía Jesús, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La dificultad no significa abandono, muchas veces significa confirmación, confirmación. El otro reformador, Juan Calvino, decía, Dios sella nuestra adopción no quitando las pruebas, sino sosteniéndonos en medio de ellas. Dios sella nuestra adopción de esa manera, sosteniéndonos en medio de las pruebas. La oposición no es señal, por lo tanto, de derrota espiritual. Muy a menudo es señal de que el Evangelio se está viviendo con autenticidad. Y Pablo cierra el versículo con una frase que es clave. Dice, y eso y esto es de Dios. Ni la oposición ni la perseverancia ocurren fuera de la soberanía de Dios. Él no nos está observando desde lejos, Él gobierna incluso en medio del conflicto. Y esto nos libra de dos errores comunes en nuestra vida. Nos libra del miedo porque nada está escapando de sus manos, Él tiene el control. Nos libra también de nuestro orgullo, porque la firmeza no nace de nuestra fuerza, sino nace de la gracia de Dios. Por eso Pablo podía decir, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La imagen que podríamos proyectar de esto que estamos considerando ahora es la de un faro en medio de la tormenta. Las olas no derriban el faro, el viento no lo silencia. Para los barcos que están buscando el puerto, el faro es salvación, pero para quienes insisten en navegar contra él, es una advertencia.
Así que el faro no grita, no persigue, simplemente permanece encendido. Así es la Iglesia cuando vive el Evangelio con fidelidad. Su sola presencia proclama una verdad. Por eso no debemos de sorprendernos cuando vivir el Evangelio trae tensión, ni debemos interpretar esa tensión como si fuera un fracaso. A veces la oposición es precisamente la señal de que estamos caminando en la dirección correcta. Porque cuando Cristo es nuestra vida, incluso la manera en que atravesamos el conflicto anuncia quién es nuestro Dios. Y cierra el pasaje el apóstol Pablo con estas palabras: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Este quizás es uno de estos textos más sorprendentes y desafiantes de toda la carta. Pablo utiliza aquí una palabra que normalmente asociamos con algo positivo, incluso algo hermoso. Dice, os es concedido. Es el mismo término que aparece cuando se habla de un regalo. Y Pablo dice algo que nos deja un poco descolocados. No solo se nos ha regalado creer en Cristo, sino también se nos ha regalado padecer por Él. Y yo me imagino que la mayoría de los que estamos aquí muchas veces no, padecer no quiero padecer, ¿no? Para nosotros es natural ver la fe como un don, como un regalo. Nadie puede creer por mérito propio. Pablo lo dice claramente, ¿no?, cuando escribe la carta a los Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, esto no es de vosotros. Pero es que Pablo, claro, todo eso nos parece muy bien porque está hablando de la fe. Pero Pablo coloca el sufrimiento en la misma categoría, no como castigo, no como accidente, sino como parte del camino de la gracia. Y esto no significa que debemos de buscar el dolor ni glorificar el sufrimiento en sí mismo. La Biblia nunca hace eso y además no somos masoquistas. Pero sí nos enseña que Dios no desperdicia el sufrimiento y que muchas veces utiliza el sufrimiento para profundizar en nuestra comunión con Cristo. Y Pablo es muy preciso, no habla de cualquier sufrimiento, habla de padecer a causa de Cristo. No todo el dolor es sufrimiento cristiano. Hay sufrimientos que vienen por nuestras malas decisiones, por injusticias humanas, a veces por la fragilidad del mundo caído en el que vivimos. Pero hay un sufrimiento en particular que nace de vivir el Evangelio con fidelidad. A esto se está refiriendo Pablo. De no negociar la verdad, de amar cuando es más fácil callar, de mantenerse firmes cuando otros se acomodan. Jesús decía, estas cosas os he hablado en los últimos momentos antes de ser crucificado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El sufrimiento por Cristo no es señal de derrota espiritual, sino de identificación con Él. Más adelante en la carta de los Filipenses, Pablo dirá, para conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y aquí hay un misterio profundo. No sufrimos en lugar de Cristo, sino sufrimos con Cristo. El sufrimiento es el precio de una fe auténtica en un mundo que aún no ha sido redimido. Cuando sufrimos por causa del Evangelio no estamos abandonados, estamos acompañados. Cristo no observa desde lejos, sino que está caminando juntamente con nosotros. Y Pablo recuerda a los filipenses algo muy concreto. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí.
Y aquellos que iban a ser los receptores de la carta a los filipenses, los habitantes de Filipos, habían visto a Pablo y lo habían visto azotado y encarcelado ahí en su ciudad. Lo habían visto sangrar. Ahí estaba en la cárcel junto con Silas. Pero también lo habían oído cantar himnos en la noche oscura. Y ahora escuchan o van a leer que Pablo sigue preso en Roma. Y Pablo les está diciendo, esto no es una historia diferente, es la misma lucha. Y esto genera una realidad profunda. Atravesar el sufrimiento juntos, como estaba compartiendo Pablo con los filipenses, une, fortalece los lazos. La iglesia no es un lugar donde ocultamos el dolor, sino donde debemos de llevar juntos ese dolor delante del Señor. Como dice Pablo en otra carta, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y aquí la imagen que me viene pensando en el dolor y en el sufrimiento y en lo que es la obra de Dios en nuestras vidas, la imagen que me viene es la de un herrero que quiere dar forma a un metal. Y cuando un herrero quiere dar forma a un metal, no lo hace mientras el metal está frío ni intacto. Primero lo coloca sobre el yunque una vez que ha sido calentado, que ha sido puesto en el fuego, y comienza a golpearlo con el martillo. Y desde fuera pudiera parecer que los golpes son violentos, incluso destructivos. Pero el herrero no golpea al azar. Cada golpe tiene una intención. Y cada impacto está dirigido a dar forma, no a destruir. Y el metal no se rompe, ¿sabéis por qué? Porque está descansando sobre el yunque. El yunque absorbe la fuerza del golpe y permite que el metal sea transformado sin ser destruido. Pues eso es lo mismo que ocurre con nosotros en nuestra vida cristiana. El sufrimiento en manos de Dios no es un martillo ciego. Y Cristo es nuestro yunque. En Él estamos descansando. Los golpes no nos destruyen porque no caen sobre nosotros solos. Caen sobre Cristo y en Él es que somos formados. Como dice el profeta Isaías, he aquí, yo he creado al herrero, palabras del Señor. Y cuando Isaías dice, yo he creado al herrero que sopla las ascuas en el fuego, Dios no está diciendo que disfrute del daño, sino que nada está escapando a su control. Dios no desperdicia los golpes, los utiliza para darnos formas conforme a la imagen de su Hijo. Así que cuando entendemos que el sufrimiento no es absurdo ni solitario, cambia nuestra manera de atravesarlo. Entonces no nos preguntamos, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está ocurriendo esta cosa? ¿Me está ocurriendo esta circunstancia? Sino, ¿qué está formando Dios en mi vida? ¿Qué forma quiere dar Dios a mi vida? Pedro lo expresa así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No porque el dolor sea bueno, sino porque Dios está presente en él, es que nos podemos gloriar y nos podemos gozar con gran alegría. Hermanos, Pablo no nos promete una fe cómoda, promete una fe acompañada, eso sí, una fe acompañada, una fe sostenida por la gracia de Dios, una fe que incluso en medio del sufrimiento no camina sola. Por eso cuando Cristo es nuestra vida, incluso el dolor adquiere otro sentido. No porque lo entendamos todo, porque a veces no entendemos las cosas que nos suceden, sino porque sabemos
que no caminamos solos, sabemos con quién estamos caminando. Y os dejo una última imagen. Cuando se enciende un fuego, y algunos de los que estáis aquí sois especialistas en encender fuego, sobre todo en las barbacoas. Pues cuando se enciende un fuego, una brasa que está aislada se apaga rápidamente. Y no importa cuán encendida esté esa brasa al principio, separada del resto, pierde calor. Pero cuando las brasas permanecen juntas, incluso las más débiles vuelven a encenderse. Lo mismo sucede en nuestra vida. Una fe aislada se enfría. Una iglesia dividida se debilita. Pero una comunidad, una iglesia unida, firme, centrada en Cristo, permanece encendida incluso en medio del viento. Diría yo, en medio también de este local. El enemigo no siempre intenta apagar el fuego. A veces pensamos así, ¿no? Que el enemigo trata de apagar el fuego que hay en nosotros. Pero a veces solamente intenta separar las brasas. Como dice ese refrán que a veces citamos, ¿no? Divide y vencerás. Pues así actúa el enemigo. Muchas veces lo que intenta es aislar al creyente, separar a una brasa del fuego principal. Por eso la pregunta final no es solo ¿cómo está tu fe?, sino ¿dónde está? ¿Dónde estás en relación con el cuerpo de Cristo, en relación con la iglesia? Porque vivir es Cristo, pero vivirlo, como decía al principio, siempre es juntos. Quisiera solamente dejaros algunas aplicaciones prácticas, quizás para la semana, a raíz de lo que hemos estado considerando en estos 4 versículos del capítulo 1 de Filipenses. La primera consideración: examina tu vida y pregúntate, ¿se nota el Evangelio en una relación concreta? En aquellas relaciones que yo tengo, no aquí en medio de la iglesia, también puede ser, sino con las personas que están a mi alrededor. ¿Se nota el Evangelio? ¿Se nota el Evangelio que yo vivo? Un segundo punto: da un paso hacia la unidad. Quizás tienes alguna conversación pendiente. Ora por alguien con quien te cuesta caminar, con quien quizás te cuesta identificarte. Da un paso hacia la unidad. Tercera consideración: no escondas tu fe. Vive con coherencia, sin agresividad, pero sin vergüenza. No escondas tu fe. Otra consideración, 4. Reinterpreta tus dificultades. Reinterprétalas desde la perspectiva de Dios. Relee cuál es tu situación, las circunstancias en que vives y reinterpreta esta situación desde la perspectiva de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios en tu vida? ¿Qué señal te está enviando para que tú puedas soportar esa situación que estás viviendo? Y por último, permanece cerca del fuego. No vivas tu fe en soledad. A veces hay creyentes que, como digo yo, son como llaneros solitarios. Quieren vivir su vida cristiana en soledad. Esto no es bíblico, desde luego, pero además es una debilidad que el enemigo puede aprovechar. Somos fuertes cuando estamos juntos, así que permanece cerca del fuego, no vivas tu fe en soledad. Que el Señor nos ayude a todos y que podamos examinar nuestra vida a la luz de su palabra y podamos salir fortalecidos, firmes, podamos sentir esa unidad que tenemos en un mismo espíritu y podamos ser testimonio del Evangelio allí donde quiera que estemos.